tema de hoy, de pronto, me pareció muy importante tratarlo como rostro, es decir, como una figura, que es la figura de esta señora que se llama Ayaan Hirsi Ali, pero además como tema, que es el tema que ella trata, que es el Islam, ¿no? Que es algo que se ve lejano, uno dice, bueno, estos son unos árabes por ahí haciendo cosas raras, pero es mucho más cercano a lo que parece, y sobre todo mucho más global, además de lo que parece. Yo quiero comenzar esta exposición con una experiencia personal. Una experiencia personal que me ocurrió hace mucho tiempo, ya eso más o menos, si mal no recuerdo la fecha, fue algo así como 9 o 10 de septiembre del año 2001, que un día me levanté con la idea de aprender árabe. Me levanté con la idea de aprender árabe, ¿no? Así que llamé, no me acuerdo a través de quién fue el contacto, y me contactaron con un señor llamado Muluk, ¿no? Es decir, un argelino residenciado en Venezuela, que era donde yo vivía hace años, en esa época. Tenía un par de años allá, en esa época me parece que tenía unos 5, 6 o 7 años viviendo en el país. Y lo contacté, nos vimos un día y empezamos a hacer mis clases, ¿no? Con esta cuestión de aprender el árabe, claro, se empieza uno a topar no solamente con el idioma, sino que si uno quiere aprender un idioma, tiene uno que de alguna manera, o un consejo que les doy si algún día se animan, tiene uno que de alguna manera sumergirse en la cultura, empezar a recorrer, aunque sea mentalmente, por libros, por internet, por lo que sea, los países, la música, la literatura, todo lo que uno pueda más o menos conocer, ¿no? Las figuras, los autores, todas esas cosas, ¿no? Pero claro, me topo yo con este mundo y claro, uno va viendo todo lo lindo que es, ¿no? El profesor me contaba, me hablaba de la edad de oro del Islam, me hablaba de lo cultísimo que es el mundo árabe, me hablaba de todos los aportes que le ha hecho, además, ciertos, verdaderamente, aportes que le ha hecho la cultura universal. Es decir, desde los números que utilizamos, las matemáticas, el álgebra, la óptica. Si tú tuviste conmigo el curso de Neil Ferguson, de Civilización Occidental y el resto, y ahí narra muy bien esa edad de oro del Islam, ¿no? Esa edad de oro del mundo árabe, donde hicieron grandes aportes sobre todas las ciencias, ¿no? Muy interesante, ¿no? Pero claro, unos días después, yo por eso es que no recuerdo también el día que yo comencé, pero unos días después ocurre esto. Y está acá, 11 de septiembre del año 2001, ¿no? Ese día, no sé, varios de ellos, que todos ya habían nacido, espero que sí, ¿no? Sí, espero que sí, ya todos habían, pero quizás no se acuerdan mucho, pero ese día el mundo amaneció como con una noticia terrible, que todavía no se entendía a la hora que estaba pasando qué era lo que estaba ocurriendo, es cuando un par de aviones se estrellan contra las Torres Gemelas, ¿no? Lo más emblemático en realidad, porque hubo otro que cayó, o hay otras versiones que dicen que lo hicieron caer, pero no importa, eso es irrelevante, y otro que cae en el Pentágono. El poder económico, simbolizado acá, el poder político, se suponía que había uno que iba a la Casa Blanca, pero eran 4 aviones en total, abordados por 19 piratas aéreos muy bien coordinados, de varias nacionalidades. El Mohammed Atta se llamaba uno de ellos, me acuerdo muy bien, un egipcio, hijo de un abogado muy prominente del Cairo. Y entonces 2 se estrellan contra las Torres Gemelas, ¿no? Uno de los símbolos de Nueva York. Otro cae en el Pentágono, un montón de personas muertas y además daños materiales y más el impacto además en el símbolo militar, el símbolo del poder militar. Y lo otro que iba al poder político de la Casa Blanca y este poder económico, ¿no? Eso ocurre en el año 2001. Impactante. De hecho, si de alguna manera el muro de Berlín divide la historia del siglo XX y parte de la historia de la humanidad en un antes y un después, 2001 también. En materia de relaciones internacionales, de seguridad y defensa, de estos temas de geopolítica, 2001 es un año realmente clave, ¿no? De hecho, si ustedes hablan, por ejemplo, con militares o hablan de cómo planifican las estrategias, para ellos 2001 es un año realmente clave, ¿no? Sobre todo el enfoque del combate al terrorismo y todas estas cosas. Pero bueno, ocurre eso, y claro, yo estoy aprendiendo una cultura, un idioma, estoy teniendo la versión del profesor, donde habla de toda la riqueza cultural de este mundo, ¿verdad? Y me encuentro con esto y esto empieza a producirme como esa curiosidad, ¿no? Digo yo, esto hay que entenderlo bien. Entonces, doy otro paso adelante y es la primera vez que me quito los zapatos para entrar a un templo religioso.
empiezo a ir a una mezquita. Empiezo irregularmente, ¿no? Es decir, durante más o menos 4 años, si no me equivoco, empiezo a asistir a la mezquita, cual musulmán. Nunca hice la conversión, pero iba cual musulmán a la mezquita, hacía las oraciones. Los viernes no fallaba, que era la oración del viernes muy importante. Final de la tarde también solía ir. A veces iba con el profesor, a veces iba solo. Ya llega un momento en que me hice amigo del sheikh, de los asistentes, y entonces ya, era en mi casa, pues me abrían la puerta, hacía mi lavado, toda la ablución, que es el lavado para hacer antes la oración, y empezó a conocer gente ahí, ¿no? Muchos comerciantes. En Venezuela habían, una colonia árabe muy importante, especialmente de sirios y libaneses, a diferencia de Chile, que es más bien palestino. Ahí eran sirios y libaneses, muchos cristianos, drusos también, de otra religión, y musulmanes habían, ¿no? Hay mezquitas importantes en el país, la de Caracas es una mezquita importante, y en Maracaibo que había una mezquita nueva, ¿no? Que era donde yo vivía, y una mezquita que estaba como en obra todavía, estaba medio construir, y ahí íbamos a hacer la oración, ¿no? Así que me meto en esto porque digo, esto hay que meterse. Incluso empiezo a ir a clases coránicas, es decir, a la recitación del Corán, aprendo todo este mundo. Tengo mi primer Corán que está por acá, que es este librito que ustedes ven aquí, ¿verdad? Y este me lo regaló, por cierto, el profesor, y con este yo empiezo a aprender toda esta cosa, ¿no? Claro, yo todavía hasta esa época no entiendo mucho de por qué se produce esto. Actos de terrorismo, una religión que se llama Islam, que viene de la palabra salam, que significa paz. Y que tiene algo interesante porque además el Islam es una religión de paz, como la presenta el musulmán, ¿no? Si uno no entiende esto de la religión de paz con estos actos terroristas, con lo que hemos visto últimamente, degollamientos, las decapitaciones, la cantidad de cosas horribles que ve uno, ¿no? Así que bueno, yo dejo hasta acá esta parte, porque esta es la parte donde todavía no tengo respuesta. Yo me retiro un poco porque además vengo a Chile y ya, bueno, pierdo el tiempo ya no tenía más tiempo para asistir a la mezquita y otras cosas, y me retiro un poco, pero me quedan con esas preguntas, ¿no? Y leo muchos autores para ir entendiendo algunas cosas, pero hasta hace poco, me piden hacer una exposición sobre Ayaan Hirsi Ali. Y retomo el tema, después de bastantes años, retomo el asunto y empiezo a encontrarme con algunas cosas, ¿no? Es decir, con la visión de una mujer que no solo nació en el Islam, no solo se crió en el Islam, sino que además empezó a disentir, ¿sí? Antes de eso, porque yo quiero con esta charla con esta pequeña conversación, hacer primero algo que es una introducción de lo que es el Islam. Porque, claro, podríamos hablar de otros temas, como en otros casos, ya uno conoce el mundo occidental, los códigos, pero este es un tema distinto, así que cuando veamos la crítica, tenemos que primero saber de qué estamos hablando, ¿no? Así que voy a entrar en esta parte, llamémoslo un poco Islam, política y sociedad. Y lo primero que quiero decirles es que el Islam no es cualquier cosa. Es decir, no es cualquier cosa, en sentido, no es una cosa lejana, es una religión muy importante, y sobre todo porque demográficamente representa un gran porcentaje de la población. 1.600 millones de musulmanes. 1.600 millones repartidos principalmente en el Medio Oriente, norte de África, incluida parte de la África subsahariana y la África el Magreb, ¿no? África del Norte, parte del sudeste asiático. Después van a ver por qué es bien interesante, porque como el país, la población más grande musulmana, ni siquiera es árabe. Lo vamos a ver ahora en un momento. Entonces, esto es un punto bien importante. La cantidad de personas que profesan la religión islámica, ¿no? La segunda cosa es una definición muy breve de lo que es el Islam. La sumisión absoluta a Dios a través del monoteísmo. El primer punto, el Islam es una religión monoteísta. Eso lo comparte con nosotros, bueno, se todos con cristianos, pero con los cristianos el monoteísmo, la creencia en un solo Dios. La segunda es la obediencia y el abandono definitivo de la idolatría. Es decir, nada de otros ídolos, nada de santos, nada de monoteísmo puro. Bien. Y el texto sagrado es el Corán. No es la única fuente, ¿no? Es la fuente escrita. Están los hadices del profeta, están otras cosas, pero la fuente por excelencia del Islam es el Corán, ¿verdad? Que lo llaman el Sagrado Corán. ¿Dónde comienza todo? En el año 622, en este lugar que ustedes ven aquí, que se llama Mecca el Mukarrema, es decir, la Sagrada Meca.
Por decirlo, Karim es sagrado, el Mukarrema es como la sagrada Meca. Medio Oriente, una ciudad importante de lo que es hoy Arabia Saudita. Antes era simplemente una península llena de arena, la península arábiga. No habían los países que existen hoy, que son países más bien relativamente nuevos. Y aquí comienza todo, precisamente cuando un señor llamado Muhammad recibe el mensaje, ¿adivinen de quién? Del profeta Gabriel. Del profeta Gabriel. De Jibril, Gabriel, el ángel Gabriel. El mismo ángel Gabriel que nosotros tenemos. Y eso les va a parecer curioso, porque nos vamos a empezar a topar con unas coincidencias bien interesantes, ¿no? Pero Gabriel, que lo van a encontrar en el Corán como Jibril, es la persona, o el ente, el ser que le da el mensaje de Dios a Muhammad en una cueva, ¿no? Y él le va revelando esto que se convierte después en la religión, ¿no? El Islam tiene básicamente 5 pilares, ¿sí? Y 5 cosas que todo musulmán debe no solo saber, sino además cumplir. Y cumplir como muy religiosamente para ser un buen musulmán, ¿no? La primera es una cuestión que se llama la shahada. Shahada significa la profesión de fe. Es lo que uno pudiera traducir en español como profesión de fe. Es reconocer que no hay más Dios que Dios. Quiero decir, aquí hacer una diferenciación. Hay 2 palabras en árabe que se utilizan para esto, ¿no? Ilaha, el Dios en el sentido que nosotros podemos decir el Dios del fuego, el Dios del viento, qué sé yo, ¿no? Un Dios, ¿no? Una deidad, que es lo correcto de decir en español, deidad, ¿no? Y está Dios, que es lo que nosotros escribimos con mayúscula, ¿no? Que es el único, que ese es Allah. Entonces ustedes van a escuchar siempre Allah, y cuando escuchan ilaha, están refiriendo a Dios. Entonces la profesión de fe es no hay más Dios que Dios, y Allah es Dios, no hay más Dios que Dios, o no hay más Dios que Allah, depende cómo lo traduzcan, y Muhammad es su profeta. La ilaha illa Allah. Sí, esa es la primera frase, no hay más Dios que Dios, o Muhammad Rasulullah. Muhammad es su profeta. Esa es la profesión de fe. Incluso, si uno quiere convertirse al Islam, hay que repetir esto con convicción, nada más. Esta es como la condición, ¿sí? el paso para convertirse al Islam. La segunda cosa es la oración, que es lo que aparece entre esos pilares en árabe como salat, ¿no? Salat es el hecho de practicar 5 veces al día la oración mirando a la Meca, ¿no? Con toda una serie de condiciones de cómo postrarse, cómo el lavado que hay que hacerse antes de manos, brazos, orejas, ¿no? Y una cantidad de cosas que hay que hacer cuando uno se hinca, hace todas estas cosas, las palabras que dice, mirar a un lado, al otro. Es decir, una cantidad de cosas que ustedes pueden ver en internet, hay bastantes cosas, ¿no? La tercera cosa es el zakat. El zakat es la limosna. La limosna, es básicamente, no tiene mucho más que explicar, ¿no? La tercera es el ayuno, que es lo que se llama saum, que en el Islam se practica una vez, hay un día que ustedes habrán escuchado, el Ramadán, que entre la salida del sol y la puesta del sol no se puede, no es solamente comida, sin ningún placer corporal, es decir, sexo, comida, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo? Claro, exactamente, es como para esta fecha más o menos, ¿no? Y la tercera, que eso que ustedes ven ahí, que parecen puntos que no entienden, son gente. Son gente que va a la Meca el Mukarrema, que le menciono yo ahora, y hacen lo que llama el Hajj. Y el Hajj es la peregrinación. Entonces son ríos de gente que van a peregrinar a este lugar alrededor de una piedra negra que se llama la Kaaba. Esos son los 5 pilares, básicamente, de Islam, para resumirlo, ¿no? ¿Qué es importante saber? Y esto quiero que lo tengan como muy presente. No todo árabe es musulmán y no todo musulmán es árabe. Eso es una regla que tienen que tener muy en mente, porque uno siempre tiene que decir, árabes, musulmanes, ¿no? O musulmanes son todos árabes, ¿no? Comparten básicamente una religión, pero hay musulmanes inicialmente desde Casablanca hasta Yakarta, es decir, desde Norte de África hasta Indonesia, pero hay musulmanes en todo el mundo. Es decir, ya hoy hay musulmanes que son varias generaciones occidentales, nacidos en Occidente, nacidos en el Reino Unido. Johnny, este señor que decapitaba tipos, que tenía acento británico, él era nacido en el Reino Unido, ya occidental, ¿no? En ese sentido por lo menos, ¿no? Pero hay musulmanes en Estados Unidos, obviamente, hay musulmanes en el Líbano, hay musulmanes en Israel. De hecho, hay partidos dentro de la Knesset, del Parlamento israelí, que es un partido que ahora ya es musulmán también. De hecho, en el ejército de Israel hay batallones. ¿Cómo? En el ejército de Israel hay batallones de musulmanes. Hay, sí, efectivamente, ¿no?
Ahí está en Argelia, Marruecos. Recuerden que Marruecos y Argelia no son exactamente árabes. Son tamazigh, es el berber, ¿no? Que dicen barbari o berber en español, que es esta gente del norte de África que va prácticamente hasta Egipto. Todo ese norte de África no son exactamente árabes, son berberes, ¿no? Las tribus que había en el norte de África. Que eso es Marruecos, eso es Argelia, eso es... Ya, después hay otro cuento de cómo llega a hablarse el árabe allá, pero eso es otra cosa. Libia, en fin, ¿no? Egipto, que digamos es el más árabe de todos, de todos del norte de África por lo menos, pero tiene aquí el Líbano, Turquía, y los turcos son turcos. Porque pasa que aquí le decimos turco a todo lo que viene de allá, ¿no? Pero Turquía son turcos. Hablan un idioma distinto, son étnicamente distintos y son culturalmente distintos, excepto por el Islam, ¿no? Tenemos los persas, que son iraníes. Los iraníes son persas, no son árabes. Aunque escriben parecido, son persas, son otra etnia, ¿no? Y bueno, acá tenemos, los que sí son árabes son Jordania, Siria, Irak, Arabia Saudita, Yemen, Qatar, esos son países ya árabes, ¿no? Pero bueno, ahí se va a encontrar gran parte de lo que era antes la Unión Soviética, todos esos TAN, ¿no? Y Azerbaiyán, Uzbekistán, Chechenia, esos son mayormente musulmanes, ¿no? Por eso que había un chiste cuando estaba Al-Qaeda, sacaron un mapa, ¿no? Que decía, aquí están, aquí no están, pues sé que están. Era un cuestión que sacaron esa muy... Bueno, y tienen esta parte de acá, donde tienen, sobre todo Indonesia, son unos 360 millones de musulmanes. El grupo más grande de musulmanes no es árabe. 360 millones. Esto quiero dejárselos porque es bueno dimensionar esto antes de que entremos en Hirsi Ali, porque es la base para entender las preocupaciones de ella. Bueno, acá tienen otro, más o menos esto, si ustedes ven, esto es verde, pasa que aquí no se nota mucho, pero todo esto es verde, esto es Islam, y esto que está acá es sunna, sunita, y esto que está acá es lo que llaman shia, los chiitas, ¿no? Hay una división ahí que después la pueden buscar, no vamos a tener tiempo como de verla acá, excepto de que ocurre en algún momento una división dentro del Islam, ¿verdad? Que es con lo que era la herencia, quien debía suceder a Muhammad a su muerte, ¿no? Si era Abu Bakr, que era la persona más cerca de él, o si era por familia, que era Ali. Y ahí es donde se empieza a bifurcar este mundo entre sunitas, que son la mayoría, y chiitas, ¿no? Para ir de estadística, y aquí para que veamos la Medina y Meca, ¿no? Bueno, esto no importa tanto, pero acá están, las proporciones son más o menos estas, ¿no? Sunitas, de 87 a 90% del mundo musulmán, son la mayoría, son la mayoría. Y chiitas, que son de entre el 10 y el 13. Entonces se daban cosas bien raras, como por ejemplo Irak. Irak tenía un gobierno más bien laico, cuando estaba Saddam, ¿no? Y era un gobierno de mayoría sunita, básicamente sunita. Entonces, pese a que Irak era de mayoría chiita. Entonces, eso provocaba unos conflictos tremendos ahí, ¿no? Bueno, por ahí se los dejo esa parte para que más o menos nos contextualicemos, ¿no? Ahora, ¿quién es Ayaan Hirsi Ali? Esa señora que está ahí. Ayaan Hirsi Ali es, y fíjense, por eso es que les digo que no todo árabe es musulmán, ni todo musulmán es árabe, porque ella no es nada de esto. Es musulmana, o nació siendo musulmana, creció musulmana, pero es somalí. Somalí, África. Y así era ella, hasta hace unos años atrás. ¿Quién es Ayaan Hirsi Ali? Ayaan Hirsi Ali ha escrito libros, nace en Somalia, un día, por unas razones que vamos a ver más adelante, cuando veamos un poco uno de los libros de ella, que es Infiel, o Infidel, como está escrito en inglés al inicio, ella emigra de su país escapando de un matrimonio arreglado. Es lo que ella la hace partir a Europa, a Holanda, precisamente, donde incluso llega a ser parlamentaria. ¿Okay? Esto es bien interesante. Y Ayaan Hirsi Ali, otra de las cosas por las que ella es famosa, es porque es la señora de un señor que estuvo acá hace poco, Neil Ferguson. Ella es la señora Neil Ferguson. ¿No sabías eso tú? ¿No te había contado más? Porque estuviste conmigo en la tutoría de Neil Ferguson. Ella es la señora Neil Ferguson, desde el año 2011. Neil Ferguson, que es un historiador muy prestigioso, un historiador británico, y que básicamente escribe un libro que se llama Civilización, Occidente y el Resto. Aquí ese contraste, tienen cosas en común. Neil Ferguson de niño me pasa que vivió en Kenia, por las colonias, en fin, ¿no? Pero, así que bueno, es una mujer que se dio un paseo tremendo porque estuvo en Kenia, estuvo en Somalia, estuvo en Arabia Saudita, en algún momento también. Creció en una familia muy tradicional, y además creció en una época complicada de su país. Y nació en una época muy complicada que era cuando gobernaba Siad Barre. Y Siad Barre era un dictador militar, ¿no? de Somalia, ¿no?
Pero ese más o menos ha escrito varios libros, varios más que estos. Yo voy a hablar de 3, voy a hablar de 2, mejor dicho, pero voy a mencionar 3, que son Infiel, que yo diría que, casi diría que es el que la hace famosa, porque lo escribe justo después que le pasa ya algo traumático con la muerte de su amigo, que van a ver cómo murió y por qué. Un segundo libro que se llama Nómada, porque ella es básicamente una nómada, es por eso que he titulado esta presentación Infiel, Nómada y Hereje. Pues son 3 de los libros que escribe ella, ¿no? Infiel, Nómada, donde ella cuenta ese periplo que ella hace desde su Somalia natal hasta Occidente, hasta Estados Unidos. Además que es un periplo no solamente físico, sino además humano, personal, porque critica la religión, se hace disidente y todo esto, ¿no? Y este último, que es el que está más nuevo, que se llama Hereje. Esos son los 3 de los libros importantes de ella. Hay otra que se llama La Virgen en la Jaula, es decir, hay varias cosas, ¿no? Yo voy a tratar 2 de los libros. Uno, este que se llama Infiel, que es del año 2007. Y este libro tiene como cosa importante esa primera página que está ahí en la introducción. Yo la tomé con el teléfono cuando empecé a leerlo, el libro, ¿no? Y cuenta cómo un señor holandés en el año 2004, Theo van Gogh, un día en la calle, un señor llamado Mohamed Bouyaouri lo mata. Le dispara y después de que le dispara, me parece que lo degolla también, corta el cuello, y después le clava con un cuchillo una nota en el pecho, al cuerpo ya, que dice: tú serás la próxima, algo así por el estilo. Dice: la nota estaba dirigida a mí. Ahí el libro está más o menos lo que decía la nota, ¿no? Donde acusa a Jan Gricial, etc. ¿Por qué? Porque Theo van Gogh era un cineasta y se le ocurrió a ella, como venía de una experiencia muy difícil con el Islam, donde ella hace crítica del Islam, sobre todo por una cuestión que es muy importante, que es la cuestión de los derechos de la mujer. Ella hizo un documental, es corto, lo pueden conseguir en YouTube, que se llama Sumisión. Y ese documental pues la convirtió a ella en el objeto de lo que llaman una fatwa, ¿no? Que es una condena de muerte, que se hace sobre las personas que ofenden, que blasfeman, que atentan contra las creencias, ¿no? Entonces, ella pertenece a una lista de personas hay uno muy conocido, que es Salman Rushdie, el que escribe los versos satánicos. Está uno que es mucho más nuevo, que es el que publica las caricaturas de Mahoma, ¿se acuerdan? Año 2006, 2007, por ahí. Un señor que se llama Fleming Rose. Por aquí tengo el libro que se llama La tiranía del silencio, porque ese libro justamente lo escribe por eso, y aparece en unas tarjetas esas que están por ahí rodando, aparece él, y Fleming Rose escribe este libro, y es otra de las personas que tiene, así como ella, que andar por el mundo con un enjambre de guardias y con una seguridad extrema. Nosotros con Catherine estuvimos ahora en España, fuimos a una charla de él, nosotros no sabíamos de quién era la charla, y cuando llegamos estaba todo acordonado, de policía, había gente de los especializada en operaciones antiterroristas, y nosotros dijimos: ¿por qué este aquí? Bueno, iba a dar la charla justamente Fleming Rose. Ahora, eso fue hace unos meses atrás, ¿no? Porque él viaja, tiene que desplegar toda una cuestión de seguridad porque está amenazado de muerte. Pero bueno, ese es este es el lugar donde justamente murió Theo van Gogh, y ese es Theo van Gogh, ¿no? Su amigo. Eso es la marca, y es lo que le impulsa en buena medida a escribir el libro. Y en cierta forma un libro dedicado a él también, ¿no? Este era Siad Barré, el dictador, como dicen por ahí, como Dios los hace y el diablo los junta. ¿Es así que dice? Aquí lo ven con Ceausescu, que sean tan simpáticos que está acá. Él era dictador de Rumania hasta el año 89. ¿Lo conocen? Ya. Se juntan, más o menos son. Pero ahí los tienen, ¿no? ¿Y en qué se centra este libro de Infiel? Yo diría que si hay algo que caracteriza como tema, como preocupación, es dolor para ella, es lo que está debajo de esta manta, ¿no? Esa cosa que se llama burka, ¿no? Que es la mujer. El trato que tiene la mujer en muchos países musulmanes, que a veces no solamente no poder manejar, es no poder salir sola. Es una cantidad de cosas que varían a veces con los países, pero en las partes más tradicionales, la cosa es que esto que está aquí, pues yo digo esto, aunque parezca ofensivo, porque no tiene identidad, que era lo que ella más sentía, que ella se sentía que no tenía identidad. Había una foto y un chiste, yo que pesaba hacer estos chistes, pero fotos de estas memes que salen en Facebook, se decía, había muchas mujeres como tomándose una fotografía, todas en burka, y decía: qué bueno recordar a las amigas del colegio.
Claro, no conocía a nadie ahí, ¿no? Porque no tiene identidad, efectivamente pierde. Y ese es como lo que ella le dé más, ¿no? Aquí otra foto. Y también esto. Las penas que caen sobre una mujer que de alguna manera es considerada adúltera, es considerada... Entonces, ella, voy a contar así muy brevemente, lo que más o menos trata el libro, comienza justamente con su vida en Somalia. Habla de su padre, en el libro cuenta quién era su padre, además que muy importante un hombre porque su padre era opositor al régimen, un hombre políticamente muy activo. O sea, uno lo busca en internet y aparece su padre, el nombre de él, y cuenta cómo se vivía en clanes y la importancia que tenía pertenecer a un clan, la importancia que tenía además no deshonrar al clan, la importancia que tenía no deshonrar a la familia, y deshonrar a la familia era tan fácil como salir sola a la calle, o que se le viera con un joven hablando. Entonces todas estas cosas que vive ella las va contando ahí. Cuenta cosas como, por ejemplo, es bien interesante cómo llegan a su mano novelas occidentales, novelas rosas, como leer a Isabel Allende, ¿no? O cosas así por el estilo. Llegan estas novelas rosas que ella lee y claro, está entre esta fascinación con cosas que lee y lo que le chocan algunas de ellas, ¿no? Cuenta incluso cómo llegó a coquetear con los hermanos musulmanes. Los hermanos musulmanes, grupo que funda Hassan el-Banna, años 20 me parece, y grupos radicales, y sobre todo de ese grupo que sería feliz que la sociedad viviera como en el siglo VII, la interpretación más fiel, depende de cómo se mire, del Corán, ¿no? Entonces, ella cuenta todo esto, cuenta cómo se va a Arabia Saudita, cómo vive en Arabia Saudita, que era, para muchos musulmanes, vivir en Arabia Saudita como vivir en la tierra del profeta, ¿no? Cuenta cómo se van también a Kenia, cuenta todas estas cosas, pero sobre todo cuenta dos cosas muy terribles que le pasan. La primera que le ocurre a ella y a su hermana también es lo que llaman la mutilación genital. Pueden buscarlo en internet, la ablación, que se practica en muchos de estos países y en muchas de estas sociedades, ¿no? Niñas, ¿no? Y no se imaginan, bueno, hay muchas que mueren, obviamente en eso, el dolor que esto produce, el dolor que les produce después cuando están mayores, el dolor que les produce tener la primera relación sexual. No, es una cosa terrible, ¿no? Entonces, esto la marca a ella mucho desde niña, pero no solamente eso, que fue un momento de su vida que probablemente recuerde poco, o sí, vamos a recordar cuando estaba niña, pero es después vivir siempre mutilada, ¿no? En ese sentido, tapada, ¿no? Vivir con una serie de restricciones terribles, ¿no? Esto es lo que ella más o menos va contando en Infiel, que es este libro que yo no me atrevería a decir que es el mejor, es el que le gusta más a mucha gente. A mí me gustó mucho, es realmente muy bueno, pero yo diría que sí es el que la hace ella muy conocida, ¿no? Su madre era una mujer muy severa también, su abuela también, una mujer muy tradicional. Cuenta también un poco cómo convivían las tradiciones del clan con el Islam. Y cómo había incluso diferencias, si no era lo mismo vivir en Somalia que vivir en Arabia Saudita, que vivir en... Había todas estas ciertas diferencias con respecto a la práctica de la religión, ¿no? Bueno, también cuenta cómo se casa escondida en algún momento, después el tipo no lo ve más, y después se casa con o la casan forzadamente con un primo que ella no conocía. Y es ahí donde ella dice, chao, me voy, ¿no? Entonces se va a Holanda. Ahí está como refugiada al inicio, entre también musulmanes, también vive lo que es estar refugiada en un país occidental, entre musulmanes que también la observaban. Y también, digamos, pretendían incluso dentro de ese campo de refugiados mantener las prácticas y dirigir a las mujeres y todo lo que hacía, en fin, ¿no? Todas estas las cosas las cuenta cómo era su hermana, que era la más rebelde. ¿Ven? Y es bien interesante esa historia. Yo les recomiendo, si lo consiguen ese libro, algunos libros de ella se han traducido al español, otros no, pero es un libro que yo les recomiendo realmente leerlo. Cuenta ahí también cómo, aparte de esta Holanda, empieza a trabajar como traductora, me parece que en unas clínicas de aborto, trabaja como traductora con otros refugiados, y además de eso, tiempo después saca su título de cientista político, y después de eso ella se convierte en algún momento en parlamentaria. Después de este suceso, ella huye, porque además se encuentra con varias cosas, ¿no? Y una es que sus propios vecinos no querían que ella viviera ahí, porque tenían miedo de ser atacados también. Entonces, ella al final termina yéndose de Holanda, ¿no?
temida, bueno, ahora con que está en Estados Unidos, ¿no? Y vivir, como les digo, con la amenaza permanente desde ese momento de que en cualquier momento puede ser. Hay una de las lecturas que tienen ahí, que es un debate que tiene con Haqqani, y ahí dice, disculpen que no puedo estar ahí, pero saben ustedes que no puedo, y le explique seguridad que se necesitaría para eso. Entonces, ahí lo cuenta un poco, ¿no? El otro libro es Hereje, y yo creo que Hereje es el libro que más, si este está centrado en la mujer, si este está centrado, trata de todo, ahí trata la violencia en el Islam, trata el terrorismo, pero aquí está mucho su propia vida relatada y el asunto del sufrimiento de las mujeres, ¿no? El otro yo diría que tiene un componente distinto, trata también el problema de los derechos de la mujer, trata estos temas que había tratado en Infiel, pero se centra más en esto. Se centra más en una cosa que es, ¿se acuerdan cuando les hablé de la Shahada? ¿No? No hay más Dios que Dios y Muhammad es su profeta. Eso dice esa bandera que está ahí. Aquí dice, no hay más Dios que Dios, la ilaha illa Allah, o Muhammad Rasul Allah. Y lo dice ella porque ella dice, esto es lo que justifica la violencia. En nombre de esto, mejor dicho, se ejerce la violencia en el Islam. En nombre de esto fueron el ataque a la Torre Gemela, en nombre de esto fue el ataque a la estación Atocha en España, en nombre de esto pasan estas cosas. Voy a mostrar unas imágenes fuertes, no las peores, porque no hay estómago para eso, pero algunas moderadas, ¿no? La imagen de Henning, uno de los 3 de octubre del año pasado, murió él, como murieron otros, a manos de Johnny, el yihadista. Los homosexuales, como los cuelgan en Irán, adolescentes homosexuales, a la horca. ¿Ustedes han visto la película Argo? ¿Alguien la vio? Argo, el secuestro de la embajada, ¿la vieron? Hay una parte donde los señores van pasando en un auto y están las grúas con gente colgando. Y esto todavía pasa todos los días. Decapitaciones en la calle, en Arabia Saudita. En la calle, con la policía ahí. Ya, tipo es un pecador, cortemos la cabeza, listo. ¿Ven? Yo no estoy mostrando acá lo más duro, pero hay imágenes fuertes, como una de estos líderes del Estado Islámico, por ejemplo. ¿Ustedes los han visto con el dedo así? Porque esta es la seña para decir, no hay más Dios que Dios. Entonces, van a ver muchas fotos con un señor con la mano así, o con varios con la mano así. La ilaha illallah. Y una de las cosas más preocupantes es esto que está aquí. Ustedes dirán, ¿pero qué es ese mapa? ¿No? Estas cosas que pintan en negro. Es la aspiración del Estado Islámico, que es establecer esta especie de califato. Yo diría que es es el proyecto actual que, a diferencia de Al-Qaeda, porque Al-Qaeda básicamente no tiene tan claro este proyecto, pero el Estado Islámico tiene un proyecto territorial, la formación de un Estado que va desde Medio Oriente hasta un poco las partes donde demográficamente están los musulmanes. ¿Y qué es esto que está acá? ¿Saben dónde viene la palabra Andalucía? Andalus, en árabe. 800 años estuvieron allá, en España en algún momento. Entonces, esto es lo que trata básicamente. Y aquí voy a empezar a poner un poco para que conversemos. Básicamente la tesis de este libro es que el Islam no es una religión de paz. Así lo dice. Ella dice, mire, ustedes podrán decir lo que ustedes quieran, pero yo lo que pienso es que el Islam no es una religión de paz. Eso es su tesis. Parte de ahí diciendo, es tonto pensar que la violencia no está asociada a la religión. Y partiendo de ahí, entonces, ella explica una cantidad de cosas interesantes, ¿no? Una de las cosas que dice que la violencia del Islam no está asociada a las condiciones, ni a la pobreza, ni a condiciones socioeconómicas, ni a problemas de educación. ¿Se acuerdan que les dije hace un rato, uno de los piratas de Nueva York, Mohammed Atta, hijo de un prominente abogado del Cairo? Ninguno de ellos era pobre exactamente. Muchos de estos líderes son líderes estudiados. Miren la biografía de la Ayatollah Khomeini. Miren la biografía de muchos del mismo Osama Bin Laden. ¿Ven? Es decir, y explica que no es básicamente un problema de condiciones socioeconómicas, sino un problema político. Es el Islam llevado a la política. Yo les recomiendo eso, que lean un libro que se llama Jihad, de Gilles Kepel. Se consigue en español. Yo les puedo después dar una lista de libros, de cosas si les interesa el tema. En francés yo diría
la persona de Occidente que mejor sabe, o una de las que mejor sabe de estos temas, y le explica un poco esto. Básicamente, el asunto es que hay que recordar algo. El Islam no separa religión ni del ámbito privado. Es decir, esta cuestión de no, que la religión lo privado y lo otro, no. Para ellos eso es igual, en el privado y en lo público es lo mismo, y no se separa de la política. Por eso es que hay otro dicho dentro del Islam que es Islam din wa dawla, es decir, Islam, Estado y religión. Y eso lo ponen como cosas completamente inseparables. Otra de las cosas interesantes que pueden ver, ella aclara, no es que el Islam haga a la gente naturalmente violenta. Dice, de hecho, la mayoría del mundo musulmán no practica necesariamente la violencia. ¿Ven? El punto es que en el Islam se justifica el uso de la violencia y el hecho de que ellos no han pasado por lo que ya pasó el cristianismo. El cristianismo fue violento en algún momento, ¿ves? Pero pasaron muchas cosas, la ilustración, el hecho de incorporar la razón a la civilización occidental como una cuestión no tanto a la religión. Y eso es algo que el mundo musulmán no ha pasado, y esto lo explica ella ahí bastante, ¿no? Y ella, antes de empezar toda su propuesta, porque la propuesta del libro es una propuesta atrevida, reformemos el Islam. Es ahí donde ella se convierte donde el libro es como bien impactante, porque lo que propone es algo que esencialmente se supone que es imposible hacer en una religión como el Islam, reformarla. ¿Ves? Entonces ella dice, primero hay que entender que hay tres tipos de musulmanes. Ella no hace la clásica división entre sunna y shia, sunitas y chiitas, sino básicamente entre tres formas de practicar la religión, ¿no? La sunna y shia, estas son distintas. Les dice yo cuando les dice los que vienen de Ali, los que vienen del profeta Abu Bakr, etcétera, etcétera. Bueno, esa no es la división que hace ella hace una que tiene más bien. Y dice, el primero de lo que tienen en común todos los musulmanes, por distintos que sean, es estos 5 pilares. Y sobre todo, la profesión de fe, que les mencioné en un momento. No hay más Dios que Dios y Alá. Y Muhammad es su profeta. El primer grupo, explica Ayaan Hirsi, es el más problemático. Y dice, estos son los musulmanes de Medina. Los musulmanes de Medina. Yo les mostré un mapa atrás que aparecía Medina y la Meca. Ella cuenta la historia de qué es lo que ocurre ahí, ¿no? Y dice, cuando Muhammad empieza a profesar la fe, mejor dicho, a expandirla, ¿no? A predicar, esa es la palabra, ¿no? Cuando él empieza a hacer eso en la ciudad de Meca, perdón, ¿no? La ciudad de Meca. Cuando él empieza a hacer, él empieza con esta idea de ir a llevar a la religión, tratar de persuadir a la gente, ¿verdad? En Meca fue eso. Trata de persuadir a la gente de adoptar la religión. Pero un momento después de que el profeta hace 10 años esa práctica, entonces empieza a hacerla ya de forma violenta. Que cuando le dice, ya los musulmanes empiezan a ser atacados, aquellos que no lo hacían voluntariamente, empiezan a ser atacados violentamente en guerra. Y si eran derrotados, se les ofrecía la opción, la muerte o la conversión. Excepto lo que uno llama en el Islam Nas el Kitab, la gente del libro, excepto cristianos y judíos. Porque los cristianos y judíos lo que tienen en común con los musulmanes es que son monoteístas. Y si ustedes leen el Corán, este libro que está acá, se van a conseguir, aquí la tengo marcada, si ustedes leen el Corán en la página 19, da lo mismo porque está en árabe, pero se llama Mariam. ¿Saben quién es Mariam? María. Cuenta el nacimiento de Jesús, aquí. Y se va a encontrar con una serie de personajes del inicio, que son Adán, Ibrahim. ¿Quién es Ibrahim? Abraham. Noah, Noé. Isa, Jesús. Musa, Moisés. Porque resulta que el Islam se plantea a sí mismo como la continuidad de la revelación. Y Muhammad es el sello de los profetas. Entonces reconoce en judíos y cristianos, en teoría, reconoce en judíos y cristianos a pares, en ese sentido, gentes del libro, también monoteístas. ¿Ves? Lo que pasa es que el Estado Islámico dice que hay que matarlos igual, ¿no? Claro, pero en suma es eso. Entonces, estos que ella llama los musulmanes de Medina son el grupo más radical, es el más problemático. Para ellos la shahada significa vivir estrictamente al pie de la letra del credo. ¿Ves? Y la lectura que se hace del Corán con todos los versos violentos que tiene
se hace, ¿no? Se aplica la Sharia estrictamente, no solamente cortar la mano, es colgar a la gente, todas estas cosas que ustedes ven ahí, ¿no? Se basa en un Islam puro, sin cambios desde el siglo VII. Es decir, esta gente piensa, estos musulmanes de Medina, son los que asumen que el Islam debe volver al siglo VII y a cómo se practicaba tal cual en el siglo VII, ¿sí? Sin ningún tipo de variaciones, ¿no? Eso básicamente, ¿no? A este Islam pertenece Al-Qaeda, Boko Haram, que es un grupo terrorista que está en parte del Estado Islámico en África, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, todo eso es lo que llama, esos son musulmanes de Medina. Está el segundo grupo, que son los musulmanes de Meca, ¿no? Y dice, es el grupo efectivamente más numeroso, porque imagínense usted, si 1.600 millones de personas practican la violencia, el mundo existiría ya, ¿no? Efectivamente es un grupo mayoritario, no ejerce la violencia necesariamente, pero tampoco necesariamente la condena. ¿Bien? Entonces ella dirige el libro a estas personas. Su propuesta de reformar el Islam no la está dirigiendo al grupo que ella trata como incorregibles, ¿no? Sino a este grupo que ella piensa que la puede escuchar, ¿no? Este grupo de musulmanes de Meca es el grupo que se identifica más con la forma en que el profeta predicaba al inicio, que era no violentamente, y no por la guerra, en el caso de los primeros, ¿no? Por eso es que el término yihad está mucho más asociado precisamente a los musulmanes de Medina, porque yihad, ustedes pensarán que significa guerra santa, ¿no? Yihad es esfuerzo, como aparece en el diccionario, es esfuerzo, pero en la forma en que es interpretado es que ese esfuerzo puede implicar la guerra, hacer las cosas violentamente, ¿no? Ella dice acá mismo que ella se crió como una musulmana de la Meca, ¿no? en esa tradición. Es ese musulmán que va a la oración, es el musulmán que practica la fe todos los días, es el musulmán que incluso puede ser muy tradicionalista, es decir, puede ser muy severo, pero no necesariamente está en un grupo terrorista. Eso es más o menos lo que se... Y está el tercer grupo, que es el grupo al que ella dice pertenecer. Aquellos que nacimos, como en primera persona hablando de ella, aquellos que nacimos en esta religión, pero que en un momento hemos roto con la religión. Y menciona varios, ¿no? De esos que llaman ya musulmanes disidentes. Y habla desde ahí, por eso que el libro se llama Hereje, ¿no? Porque no hay nada más herético desde este punto de vista que pretender reformar el Islam, que es su propuesta, ¿no? Ella se plantea aquí un poco como una especie de Lutero, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y ella dice que Internet podría ser lo que fue a Lutero la imprenta. Parece loco, pero cuando uno escucha las explicaciones no es tan descabellado, ¿no? Porque dice, el mundo ha cambiado tanto en tantas cosas que, en todo caso, mucha gente que está de acuerdo con ella en sus planteamientos y es muy solidaria con ella, dice que todavía ella es muy soñadora en ese sentido, ¿no? Pero bueno, esa es su propuesta, ¿no? Es bien interesante leer las personas que ella incluso cita acá, ¿no? Varios nombres que ustedes pueden buscar después en internet y los cita aquí. Uno de ellos era profesor de la Facultad de Leyes, el decano de la Facultad de Ley Islámica que se llama la Share, todas estas cosas en la Universidad, parece que de Qatar, y unas entrevistas bien interesantes de él. Bien buenas, ¿no? Porque entonces él explica, él se pone un poco dentro de estos musulmanes que son como una especie de disidentes, ¿no? Bueno, voy a resumir para terminar simplemente cuáles son esos cinco preceptos que ella dice que hay que abolir, hay que reformar, hay que cambiar para que realmente se produzca un cambio en el Islam. El primero es el carácter semidivino del profeta, ¿no? El profeta no se le puede dibujar, no se le puede representar, es por eso que cuando se le dibuja una caricatura, imagínense lo que es eso, pero si ustedes van a una mezquita, no hay una foto no hay. Es decir, nosotros tenemos a Jesús, tenemos a la Virgen María, tenemos estas cosas, ¿no? Pero a Jesús lo representamos, es un señor con barba, ¿no? A Dios lo representamos, un señor con barba blanca. Ellos no pueden representar a Dios, está prohibido, porque la mente humana, desde ese punto de vista, no puede de ninguna manera imaginar a Dios. Es tan grande, es tan tremendo, que una mente humana no podría osar dibujarlo. Entonces, eso es una cuestión, pero el carácter divino de Muhammad es muy importante, y su estatus de infalibilidad, de que no era un ser humano que también pudo haber cometido errores, sino que es entendido como ser infalible, y la lectura literal del Corán. Ese es básicamente, y como dice acá, particularmente las partes reveladas en Medina. Esa es la primera de las cuestiones, ¿no? La segunda, la importancia de la vida después de la muerte. Es decir, para este musulmán que se inmola, la vida terrenal no tiene ningún sentido, sino las vírgenes que va a encontrar los ríos de leche y miel,
¿verdad? Que lo están esperando, ¿verdad? Y todo ese paraíso, el Jannah, que llaman, ¿no? Todo ese paraíso que se va a encontrar. Entonces, claro, matarse por ir con una bomba acá adentro no significa nada, ¿no? Y es un motor tremendo que anima a muchas personas ideológicamente y políticamente a actuar como actúan. Una tercera cosa es la Sharia, ¿no? Es decir, la ley islámica, ¿no? Y la aplicación de este cuerpo legal derivado de dos fuentes, del Corán, ¿verdad? Y del hadith, que son los hadices, que son los dichos, las palabras del profeta y la enseñanza del profeta. Una cuarta cosa es la obligación de todo musulmán a imponer el bien y a condenar el mal. Es decir, lo que hace que un señor en Arabia Saudita pueda decapitar a otro en la calle, Estado de Derecho, impera la ley, que nosotros hablamos de estas cosas acá, olvídense. No. ¿Ven? Y así actúan estos señores que están acá. Así actúan este señor, así actúa este, así actúan ellos. Convencidos de que olvídense del Estado, olvídense de la ley, olvídense de... No. Hay un mandato de Dios a imponer y lo hacen. Eso es lo que están haciendo. Y la última, el concepto de yihad, ¿no? Y sobre todo el yihad, y sobre todo la forma en que es entendido como guerra santa.